Hay libros inolvidables que nos permiten entender algo de este mundo, sentir la vida de otro modo, vivir más veces. En este ciclo elegimos 10 de los más bellos y diversos, y los escritores nos cuentan cómo los leyeron y cuál es el misterio que los vuelve tan preciados. Hay una identificación con la mujer de los años 40, hay una identificación con los géneros despreciados de los años 40, porque la cultura con K oprimía a esta cultura popular, ¿no? Y yo no quiero decir que esa cultura popular fuese más rica, ¿no? Pero sí tiene su lugar y me interesaba ver por qué una letra de Lepera suena linda y bueno, y por qué no se la puede mencionar o colocar dentro de un contexto literario. El beso de la mujer araña es una novela hecha de cine y de voces. Es en realidad una apuesta literaria a sobrevivir contándose historias, ya que se trata del encuentro en la cárcel entre dos hombres, por un lado Molina, que supuestamente es corruptor de menores, y por otro lado el revolucionario Valentín. Allí empieza toda una trama donde ellos se cuentan películas y en eso consiste la vida del encierro, la vida íntima del encierro. Manuel Puig la publicó en 1976, año en que comienza la dictadura militar, y ese mismo año, por supuesto, fue prohibida la novela. De todas maneras, Puig ya estaba exiliado en México y recién muchos años después la verá resurgir no solo como novela editada, sino también como película dirigida por Babenco y en los escenarios de Broadway. Puig dio vuelta a la página de la literatura argentina después de Borges. Así como Borges se nutrió de toda la Biblioteca Universal, Puig metió en la literatura todo lo que no era literatura. De la mano de Ariel Schettini y Graciela Esperanza, ambos escritores, críticos y especializados en la obra de Puig, vamos a ver de qué se trata esta telaraña de la literatura argentina. Manuel Puig nació en un pueblo, General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, y es allí donde fermentaron las voces de sus novelas, ya que tomó prestadas para su ficción los dichos de su profesora de piano, su niñera y varias vecinas. Ese mismo pueblo se convertirá en Coronel Vallejos, escenario de sus primeros libros, La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. El beso de la mujer araña lo terminó de escribir en México, ya exilado por amenazas de la dictadura militar. La historia enlaza a un militante de una organización revolucionaria con un homosexual acusado de corrupción de menores, ambos reunidos en una misma celda. Allí se contarán películas, empezando por La marca de la pantera, un clásico de 1942. La novela empieza directamente con el relato de esta película, y es en este contarse historias que cuentan el uno con el otro y que se van conociendo. El cine es la posibilidad de estar encerrados en libertad. Como en varios de sus libros, aparece la frescura de la prosa de Manuel Puig, que convierte en literatura géneros menores como el folletín o la telenovela, haciendo de la ficción una patria para todos. Un muchacho que urde un plan, un muchacho que acepta la invitación de su madre a verla en la ciudad, un muchacho que miente a su madre asegurándole su oposición a la guerrilla, un muchacho que promete a su madre regresar a París, un muchacho que cena a solas con su madre a la luz de candelabros, un muchacho que promete a su madre acompañarla en un viaje por mundanos centros de deporte invernal europeos, como lo hiciera de niño apenas terminada la guerra. Una madre que le habla de bellas muchachas casaderas de la aristocracia europea. Una madre que le habla de todo cuando heredará. Una madre que oculta las razones por las cuales no puede ya acompañarlo a Europa. Un muchacho que busca el paradero del ex administrador. Un muchacho que se entera de que él mismo es el cerebro del Ministerio de Seguridad.
un muchacho que quiere usufructuar de sus bienes y repetir su viaje de niño para esquiar junto a su bella madre, un muchacho que decide dejarlo todo y huir con su madre, un muchacho que promete el viaje a su madre, un muchacho cuyo proyecto es rechazado por la madre, una madre que confiesa tener otro plan. Ariel, ¿cómo leíste por primera vez El beso de la mujer araña? Supongo que la primera vez que uno lee cualquier obra de Puig tiene esa dificultad de que se trata de un lenguaje tan cercano al lector que es muy difícil identificarlo como literatura. En el primer concurso al que se presentó Puig en el año 1967, presenta La traición de Rita Hayworth y es un jurado de 3 personas, Severo Sarduy, Tomás Eloy Martínez y Onetti. Tomás Eloy Martínez y Severo Sarduy estaban de acuerdo en que esa debería ser la novela premiada y sin embargo Onetti decía, yo no puedo premiar una novela porque yo no entiendo cuál es la voz del escritor entre estas voces que aparecen mezcladas. Y ese modo, digamos, en el que Onetti, de una generación anterior evidentemente, lee la novela de Puig fue un modo bastante importante de leer a Puig, que es, bien, este hombre relata diálogos. ¿Y dónde está la literatura? Supongo, no sé exactamente. ¿Y dónde está la literatura? Bueno, la literatura está en la técnica de lograr convencerte de que en realidad esos diálogos son posibles. Es decir, la literatura está en llegar a un grado tal, desde este aspecto, visto desde este aspecto, digamos, está en llegar a un grado tal del artificio en el que uno no lo ve. Y en ese sentido es como un mago, digamos, la idea de la magia es la de te impongo un truco, pero en realidad vos no lo ves como truco, lo ves como algo que no tiene ningún modo de ser explicado de modo racional. Propone un modo de leer que no existía hasta ese momento en la cultura argentina, lo que existía era una lectura fina, digamos, sobre todo personificada en Borges, digamos, en esa idea de que para leer había que comprender cuáles eran las claves lingüísticas, retóricas, históricas, políticas de un texto. Y de una biblioteca. Y de una biblioteca, sin duda, mientras que Puig para leer hay que tener ganas de divertirse. Ganas de vivir. Claro. Y en ese contexto, El beso de la mujer araña, que aparece justamente con una cita cinematográfica muy fuerte, que es la mujer pantera, en un contexto político también muy complejo, ¿qué viene a decir? El beso de la mujer araña sería la novela por antonomasia de los marginales. O sea, es la novela que reúne las dos marginalidades más importantes que creó la década del 70 en su cultura, ¿no? Que es por un lado la marginalidad de las ideas, el sujeto marxista encerrado, reconvenido por el Estado ilegítimo, y la marginalidad de la sexualidad, el homosexual visto como una especie de monstruo social predador que va a encarar la prohibición y la demanda de una satisfacción sexual que está fuera de los límites del matrimonio y de lo que el matrimonio prescribe. You afraid to talk about sex? You really want to know, Molina? I find you boring. Darling, you don't know page 1. You know I'm a faggot. Well, congratulations. You know I corrupted a minor. Well, that's even on TV. Film at 11. You really like those Nazi blondes, don't you? Well, no, you see, I detest politics, but I'm mad about the leading man. He's so romantic. Should I be shot for that? Your Nazis are about as romantic as the fucking warden in his torture room. Molina y Valentín en la cárcel, digamos, estos dos polos de la marginalidad. ¿Qué vienen a escenificar? ¿Por qué se encuentran? ¿Qué les pasa? Bueno, básicamente lo que vienen a escenificar es una cosa que hasta el momento, digamos, en el que se escribe El beso de la mujer araña no se había dicho, y es la ilegitimidad del Estado en relación con la
legalización o no de determinadas prácticas, es decir, la ilegitimidad del Estado en el modo en el que el Estado tiene de reconvenir a los sujetos mediante la enseñanza, o la ilegitimidad del Estado en el modo en que el Estado tiene de reconvenir a los sujetos mediante el matrimonio y la regulación de todos los modos de la reproducción. Lo que es interesante en El beso de la mujer araña es que, bueno, digamos, justamente aparece el tema de las cat people, digamos, de la mujer pantera, de los sujetos pantera, porque son, si se quiere, la representación más absoluta de esa ilegitimidad, que son animales. Have some, it's delicious. No, thanks. Swear, you don't like it? Sure, I like it, but no thanks. Well, then go ahead and have some. It's a long time to lunch. Can't afford to get spoiled. Do you really think that eating this avocado will make you spoiled and weak? Enjoy what life offers you. What life offers me is the struggle. When you're dedicated to that, pleasure becomes secondary. Does your girlfriend think the same thing? How do you know I have a girl? It's the normal thing. Does she avoid pleasure too? She knows what really counts. That the most important thing is serving a cause that is noble. What kind of a cause is that? One that doesn't let you eat an avocado? No, Lena, you would never understand. I understand one thing. I offer you half of my precious avocado and you throw it back in my face. Don't act like that. You sound just like a... Like a what? Say it. Say it. Like a woman, you mean. What's wrong with being like a woman? Why do only women get to be sensitive? Why not a man? A dog? Or a faggot? If more men acted like women, there wouldn't be so much violence like that. Ahora, en el caso de estos dos personajes, tanto de Molina como de Valentín, ¿cómo te parece, qué estereotipos representan cada uno? O sea, ¿quién es Molina, quién es Valentín? Sí, digo, habíamos dicho, son dos personajes que encarnan los dos tipos del marginal de la década del 70, esas apariciones de los dos marginales de la década del 70. Por un lado, el marginal de las ideas y por el otro lado, el marginal del cuerpo. Pero al mismo tiempo, habría que leer esta novela incorporada a una tradición de cierto relato criollista que está también en la literatura gauchesca, pero que sin duda está en Eduardo Gutiérrez, y en algún tipo de representación de las ficciones pampeanas, para decirlo de algún modo, que sería ese momento en el cual aparecen dos personajes y empiezan a tener una conversación más allá de todo, digamos. El modelo perfecto de eso es Martín Fierro y el Negro, en el momento en el que se encuentran y empiezan a filosofar acerca de los grandes temas de la vida del hombre. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuántos indios es posible matar? ¿Está en nuestras manos hacerlo? ¿Debemos hacerlo o no? Digamos, todas estas preguntas, algunas de las cuales incluso metafísicas o humanísticas que se plantean los payadores, aparecen también en El beso de la mujer araña exactamente del mismo modo, es decir, como una payada entre dos sujetos que lo que negocian, lo que se dicen de sí mismos es: fuimos abandonados. ¿Y cuál es el desafío de estos dos sujetos? Bueno, en distintos momentos de la novela hay como distintos desafíos. En un momento el desafío es qué es la realidad, en otro momento es qué es el honor, ¿no? O sea, y qué es la traición, digamos. O sea, lo que se ve en la novela es que justamente en la medida en que el Estado argentino es un Estado ilegítimo, en que el Estado argentino es un Estado que no puede dar cuenta de cuáles son los verdaderos valores, entonces estos sujetos tienen que construir los valores por sí mismos. Entonces ellos mismos negocian qué es el valor, qué es el honor, qué es la traición, qué es el amor, ¿no? Todas esas cosas, todas esas respuestas, digamos, que claramente no están institucionalizadas para nosotros. Graciela, contame cómo llegaste a Puig o cómo Puig llegó a vos. Hay que hacer memoria. Bueno, es curioso porque yo leí bastante, digamos, tarde a Puig. No
en el momento en que se editaron las novelas, y desordenadamente, pero fui llegando a cada novela de modos diferentes. Lo primero y más curioso es que Boquitas Pintadas debe ser de las pocas novelas que no tuve que comprar o pedir prestada porque estaba en la módica biblioteca de mi madre. Y ya, bueno, llegando a El beso de la mujer araña, me parece que la pregunta para alguien que buscaba en los 80 en la literatura algo de, o la representación de algo de la experiencia política reciente, era muy sorprendente encontrar en ese libro no solo la condensación de la experiencia argentina, de la dictadura, de un modo muy, muy particular, ¿no? Condensado en el encuentro entre un homosexual en una celda con un militante. Que además son dos polos que pugnan por ser diferentes, digamos, por un mundo diferente. Que Puig con mucha astucia reúne, claro, y encierra. Y que al mismo tiempo era de las primeras novelas que yo creo conseguía eso, conseguía de un modo muy inmediato y con mucha libertad representar la política de los últimos años, pero al mismo tiempo también se permitía todo tipo de libertades, en el sentido de que Puig no resignaba sus gustos estéticos, sus obsesiones por el cine, por las estrellas. Había reunido todo eso en esa novela, que probablemente era la primera que entraba, yo diría que bastante brutalmente, a la experiencia de la dictadura en la literatura argentina de ese modo. Claro, lo raro es justamente que se comprometa con una realidad complicada, pero también tenga ingredientes kitsch y cuestiones de géneros menores que parecerían estar muy lejos del epicentro político. Bueno, yo creo que esa es la gran lección de Puig, ¿no? Que justamente a través de sus gustos él fue encontrando esa mezcla muy peculiar y yo creo que única en la literatura argentina de proximidad y distancia. En mi primera novela, el protagonista era yo de niño, ¿no? Ya con eso dije, basta, ¿no? Ya con una novela, basta, ya mi voz yo la exploré, ¿no? Y creo que una de las razones principales de esta ausencia del narrador es que a mí mi voz, mi propia voz, me aburre. No me interesa. Yo estoy más interesado en oír la voz de los personajes. Es que yo tengo, con el aburrimiento tengo mala relación. No lo tolero. Entonces, cuando encuentro un personaje interesante que de algún modo comparte un problema profundo conmigo, bueno, ahí hay ya posibilidad de un protagonista de novela. El narrador convencional al que uno está habituado a encontrar en la narrativa desaparece como por arte de magia. Puig le da toda la voz a ese personaje, Molina, que empieza la novela contando una película, de modo que ya en el comienzo de la novela coincide el comienzo de la novela, el comienzo de la película de Tourneur que cuenta Molina, La Mujer Pantera, y obviamente el comienzo del relato de Molina, que abre esta parábola que de algún modo muy mágico consigue a través de una especie de melodrama, de sacrificio por amor, contar experiencias muy duras, ¿no?
hay una cosa también que le pasa al autor, que cuando se escribe un libro se está muy solo, ¿no? Y entonces uno empieza con la idea de una novela y bueno, de ahí van 2, 3 años de trabajo encerrado con los personajes y nada más. En cambio, un día suena el teléfono y Torre Nilsson y Beatriz Guido empiezan a decir, ay, con la simpatía de ellos, esto, el otro, Babenco, empiezan a decir, ay, ven, vamos a cenarte, empieza, es una cosa tan diferente para el autor, ¿no? Ese entrar a un mundo en que gente se interesa por tus personajes y ese mundo del cine que siempre hay más dinero que en la literatura, hay más cenas, bueno, y el principio siempre es muy agradable, porque realmente hasta que ellos consiguen que se les cedan los derechos es una corte, ¿no? Ahora, lo que viene después, cuando yo me di cuenta que hay un momento que es al día siguiente de firmar el contrato, que llamas y te dicen, no está. ¿Por qué te parece que Puig y sobre todo El beso de la mujer araña tuvo tanta trascendencia después en otros formatos, ¿no? Babenco, que la llevó al cine, en Broadway? Bueno, en parte siempre pensé que es una gran paradoja, ¿no? Que el éxito de una película basada en una novela de Puig, El beso de la mujer araña, significara la verdadera consagración literaria de Manuel Puig. Pero después de todo lo que hemos dicho de su relación con el cine, creo que está claro por qué eso es así. De cualquier manera, es curioso que es una novela que parece dada para el cine, escrita para el cine, y Puig escribió muchos guiones de cine, y sin embargo hay algo intraducible literario en el relato de las películas. De hecho, creo que la adaptación de Babenco es muy buena, pero el momento en que uno añora la novela es en el relato de las películas que el cine muestra. Y uno quiere oír a Puig. Qué bueno, ¿no? Pensar que con una novela como esta, no cualquiera, se puede contar el cine, se pueden contar las películas, pero con una película no se puede contar esta novela. La venganza de Puig. Gracias, Graciela. No, gracias a vos. Bésame. Siempre he tratado de escribir respondiendo a una necesidad interna realmente muy urgente. Cada novela mía ha sido dictada por la necesidad de aclararme un problema que no resuelvo y que en general, bueno, se me cruza un personaje de la vida real que lo comparte y lo aprovecho como protagonista, siempre con el afán de poder analizar mis propios problemas con otra perspectiva, con otra claridad. Nunca yo he escrito una novela realmente en frío, nunca me he propuesto, bueno, voy a hacer una novela de tal tipo. Siempre ha habido como una compulsión, ¿no? a escribir tal cosa, ¿no? Que me ha llevado a mis buenos tumbos, ¿no? Pero creo que a eso tengo que ser fiel. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Graciela Esperanza y Ariel Schettini nos demuestran que la literatura de Manuel Puig está viva, que escuchamos a sus personajes no solo hablar, sino también la respiración. Pareciera que Molina y Valentín nos están contando su historia tremenda y al mismo tiempo amorosa. En el próximo programa vamos a encontrarnos con un nuevo libro inolvidable de la literatura universal y seguramente en algo nos va a cambiar.